Buenos días. ¿Dudas? ¿No? ¿Alguna pregunta sobre el funcionamiento? Recuerden rellenar la encuesta, ya hay más o menos 20 o algo así, pero que todavía hay gente que no la ha rellenado. Una pregunta en las prácticas. Hay como 5 partes y cada uno te dirige a un repositorio distinto. Lo hacemos en 5 repositorios distintos. A ver, espérate que te oigo mal. Dime. La práctica de PS, ¿sí? La primera te pone primera parte, lo del nombre y los campos, y la segunda práctica, el campo. Sí. Cada una de esas tiene un repositorio adjunto distinto. Sí. ¿Lo hacemos en los 5 repositorios distintos? ¿O lo hacemos en nosotros? No, cada práctica tiene su repositorio y se entrega en su repositorio. ¿De acuerdo? Siempre es la regla. Cada práctica se entrega en su repositorio. Sí. Sí, la pregunta era si se podían juntar prácticas y entregarlas en un repositorio y es cada práctica en un repositorio. Eso, recuerden rellenar la encuesta, ¿vale? Los que no lo hayan hecho, por favor. Porque si no, la hacemos en hora de clase, es decir, que es algo que... entonces, estábamos haciendo un repaso a la historia de los compiladores. La verdad que... Pero nos habíamos quedado aquí ayer en 1995 cuando Brendan Eich, Netscape, que era la empresa que competía con Microsoft como navegador en Internet, todavía no había aparecido, no existía Google, no existían un montón de cosas que existen ahora. Y entonces deciden diseñar un lenguaje que se va a ejecutar en el navegador. Y Microsoft, pues, claro, copia la idea, pero en cierto modo intentando destrozarla posteriormente. Pero el hecho de que JavaScript ha cuajado como lenguaje de programación en la web y se ha convertido en el estándar de programación en la web, y todos los navegadores soportan. Y esa guerra terminó en cierto modo con la derrota de Microsoft en esta historia. O sea que el malo en este caso se portaron mal. Pues perdió. Pero el hecho de que fuera hecho en 2 semanas, aunque es un magnífico diseño, pero el hecho de que fuera hecho en 2 semanas, deprisa y corriendo, dio lugar a que el lenguaje tuviera enormes defectos en su diseño. Y todavía se notan, pese a que se han puesto capas y capas y extensiones y se ha mejorado muchísimo. Todavía se notan. De nuevo, este hombre, Anders Herzer, el jefe de Microsoft de compiladores y de programación, desarrolla C# en el año 2000, de acuerdo, que es un C orientado a objetos, un mejor diseño siendo Ellsworth que quizás el C++, pero bueno, está muy vinculado a Microsoft, como todos saben. Su éxito fue más dentro de Windows y de Microsoft. La gente de Mozilla empezaron a hacer Rust en 2010 y de nuevo aparece el nombre porque Brendan Eich es en cierto modo uno de los jefes en Mozilla de desarrollo de software y de compiladores. O sea que estábamos ya en los lenguajes, luego vino Swift dentro de Apple, Chris Lerner, que es el que ha desarrollado una herramienta para compiladores que se llama LLM. Y también, de nuevo, Anders con TypeScript, que es una extensión, como saben, de JavaScript con tipos. De JavaScript con tipos, es bueno, pues hacer un desarrollo más escalable, grupos más grandes, etcétera, etcétera. Y la historia continúa, es decir, esto no se acaba nunca y aquí han faltado un montón de cosas que se podían haber contado, pero que no vamos a contar. ¿Cuál es el estándar de desarrollo de compiladores? Cuando uno hace un compilador, ¿cómo se hace hoy en día con lo que hemos aprendido? Y de nuevo, este es un campo en el cual están apareciendo nuevas técnicas, etc. Pero digamos que nosotros nos vamos a ceñir a la ortodoxia de
cómo se construye un compilador, de cómo se construye un traductor. Y claro, la cosa viene de viejo, desde cuando se hace Fortran, se empieza a aprender cómo se hace un compilador, y en eso John Backus y todo su grupo, se dan cuenta de los errores y la cosa se empieza a perfeccionar, y entonces aparece la gente, se pone en grupo, la gente del Algol 60, etc. Y también me gustaría mencionar, que no lo he mencionado, a este hombre, ay Dios, ahora se me va el salto al cielo con el nombre, de Donald Knuth. ¿De acuerdo? Donald Knuth. Yo no sé si han visto sus libros alguna vez. Creo que se llaman The Art of Computer Programming. Creo que se llama The Art of Computer Programming. ¿Es este hombre? A ver, por aquí hay. Es ya muy viejito, porque ya Donald está muy, muy viejito. Pero este hombre escribió, de hecho, ahí en esa foto, efectivamente, tiene uno de los volúmenes, eso es un volumen, ¿de acuerdo? Él quiso escribir cuando desarrolló la teoría de compiladores, porque él fue un poco el que escribió cómo escribir compiladores, y hizo desarrollos en toda clase de algoritmos, pero de algoritmos para la construcción de compiladores. Empezó a escribir un libro. Y entonces el primer libro tiene como 1000 páginas, el otro otras 2000, etc. Y son varios volúmenes. Son una referencia, se llaman The Art of Computer Programming 1, 2, 3, 4. Y se va a morir y no lo va a acabar de escribir el libro completo. ¿De acuerdo? Y no deja de ser curioso que lo llamó arte. Y a mí me gusta mucho esa frase de él que dice: "Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else." So, cuando realmente sabes algo, se lo sabes. Esto lo decían los griegos también. Cuando tú realmente sabes algo, lo sabes contar a otros y te entienden. Pero si además se lo explicas a un ordenador, es que lo entiendes muy bien. ¿De acuerdo? Y si no se lo sabes explicar del todo a un ordenador, es que algo todavía falta. Y entonces lo llamamos arte. Pero bueno, volviendo a la arquitectura de los compiladores, vámonos para acá, para atrás de nuevo. Este es más o menos cómo se hace, o sea, las partes. En un traductor, como ustedes saben, hay un lenguaje fuente, un lenguaje origen que se va a traducir. Recuerdo que en cualquier traducción vas a traducir de español a inglés, vas a traducir de Java o de C++ o de TypeScript a otro lenguaje, por ejemplo, de TypeScript a JavaScript o de Java a Java Virtual Machine con bytecode. ¿De acuerdo? Puede ser alto nivel, bajo nivel, y no tiene por qué ser ni siquiera un lenguaje de programación. Puede ser un lenguaje de propósito específico, un DSL, puede ser muchas cosas. Puede ser HTML, puede ser XML, etc. Y entonces la primera fase es la fase que se llama, en la jerga se le llama parsing. Seguro que esta palabra la han oído ya, no sé si la han oído, pero es lo que se llama hacer el parsing. Hacer el parsing es, hablando en términos muy generalistas y sin entrar en detalles, es una fase en la cual, a partir de la cadena de texto, porque al final lo que tienes en la entrada es una cadena de texto más o menos grande, más o menos inmensa, pero es una cadena de texto. Una vez que concatenas incluso si está dividido en varios ficheros, lo concatenas y al final es una cadena de texto. Desde esa cadena de texto tienes que montar una estructura de datos que recoja el significado de la cadena de texto. ¿De acuerdo? Que de alguna manera tenga la estructura sintáctica, haya analizado la cadena de texto y muestras una estructura de datos que refleja la cadena, lo que significa la cadena de texto. A lo mejor no lo refleja completamente, ¿de acuerdo? No lo refleja completamente, y por eso es que hay fases posteriores. Pero sí que refleja la jerarquía, normalmente es una jerarquía, es una estructura de datos. De hecho, suele ser una jerarquía y suele ser por lo tanto un árbol. La mayor parte de las veces, o sea, en el parsing,
hay un input, que es una string, y aquí hay una estructura de datos que normalmente es jerárquica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos una expresión como A igual a 2 más 3, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale? ¿Qué son? ¿Cañerías o...? Son cañerías, ¿no? Curioso. A ver si se cae. Bueno, si tienes una cadena como esta, por simplificar, si ese es el input, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que se construye una estructura de datos. O sea que la fase de parsing, de hecho, la fase de parsing, enseguida lo vamos a ver, se divide en dos fases, ¿vale? O sea que esa fase no es una fase sola, son dos fases, ¿de acuerdo? Y una es el lexical análisis. En la jerga se llama el lexer, ¿de acuerdo? Que lo que trata es de determinar las unidades elementales del lenguaje. De manera que el lexer básicamente lo único que dice es, en este lenguaje de programación, que no sé qué lenguaje estoy hablando, C, JavaScript, Python, lo que sea, esto es un identificador. Y entonces dice, no, esto es un identificador, ¿de acuerdo? Y entonces crea un objeto, ¿de acuerdo? Le he puesto ahí ID, pero realmente lo que ocurre es que se crea una lista, de objetos. Y estos objetos en la jerga se les llama tokens. Vamos a ir introduciéndole terminología. A esos objetos que crea el lexer, que crea el analizador léxico, se les llama tokens. Y tienen información como, ese objeto es un objeto que tiene información como value, string a, location, y location es un objeto que dice línea 4, columna 3, offset 24, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y otras cosas. Es un objeto que describe la unidad elemental que ha detectado. Y en este caso, como está leyendo de izquierda a derecha, detecta que viene un identificador. Fíjense que yo he puesto aquí identificador, pero realmente el nombre del token es, digamos, un invento del diseñador, del compilador, del desarrollador. En vez de llamarlo i, lo puede llamar var, o lo puede llamar otra cosa, name. ¿De acuerdo? Pero, bueno, hay estándares y normalmente a los nombres de variables en la mayor parte de los compiladores encontrarán con qué token se llama ahí. Pero no siempre. ¿De acuerdo? Luego, fíjense que aquí probablemente, no se ve claro en la pizarra, pero hay espacios en blanco, ¿verdad? Incluso, si esto fuera un lenguaje a la C o a la JavaScript, podríamos haber puesto aquí algo así como los. Y todos sabemos que esto es un comentario, ¿verdad? Y que el comentario no influye en el resultado final del código traducido. Normalmente, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor resulta que tu compilador es un documentador. Y entonces los comentarios son muy significativos para el documentador. Estás usando el JSDoc o Javadoc o tal, precisamente el comentario es lo que te interesa. Pero bueno, vamos a hablar de compiladores normales, de traductores normales. Entonces, el blanco no importa, el comentario no importa. ¿De acuerdo? Eso suele ser también tarea de la fase de análisis léxico. ¿Qué cosas importan y qué cosas no importan para lo que vamos a hacer? Y de hecho, tú a un analizador léxico le puedes decir, normalmente, si lo tienes bien programado, los comentarios me importan, o los comentarios no me importan, o me importan los blancos, o no me importan los blancos. ¿De acuerdo? Pero lo habitual es que le digas, no me importan los blancos, no me importan los comentarios. ¿De acuerdo? De manera
que el analizador léxico detecta que hay un id, dice los blancos no nos van a importar para las fases posteriores, no me van a importar para el análisis sintáctico, para el type checking, para transformarle y para generar el código. Por lo tanto, paso de los blancos y ya en la lista, en esta lista que se está creando, te digo que viene un id y luego te digo que te podría decir que viene un igual, ¿de acuerdo? Un assignment. Y podríamos, de nuevo, es diseño del desarrollador, del compilador, es decir, el token igual que token es. Y puede que un diseñador se encuentre que al token igual le asigna, al carácter igual le asigna un token, que es el token igual. El token, o puede decir, no, todas las operaciones de asignación de los puntos más igual, por igual, tal, todas esas son el token assignment. ¿De acuerdo? Sería otra decisión. Y es correcta. ¿Vale? O incluso hay compilers que deciden, pues no, todos los símbolos de operación son el token operación. O sea, el más, el por, el menos, el dividido, todos los llamo token operación. Y el igual es en definitiva una operación, por lo tanto, devuelvo el token operación. ¿Se ve? Y eso es dependiente del diseñador del compilador. Así que vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, decimos que esto es un assign. Quizás, ¿vale? Y esto de nuevo será un objeto cuyo valor en este caso será igual. Fíjense que no perdemos. Por supuesto, el objeto tiene información acerca de cuál es el valor exacto del token, acerca de en qué línea ocurre, etcétera, etcétera. ¿Qué objeto ocurre? Fíjense que la información de localización es fundamental para poder luego producir errores de manera adecuada. Es decir, no, hay un error sintáctico o un error semántico en la línea tal, columna tal, o tal. ¿De acuerdo? De manera que el analizador léxico encuentra este, pasa de los blancos, encuentra este, pasa de los blancos, encuentra este token. Los tokens de números normalmente se llaman number. Y de nuevo, cuando yo pongo aquí number, lo que quiero decir es el objeto token. Y pues ahí sería algo así como number operator. ¿De acuerdo? Donde el value del operator es plus, pero de nuevo también sería perfectamente correcto que ustedes decidieran, pues para el carácter plus, el token asociado se llama plus, ¿vale? Es perfectamente correcto. Y luego de nuevo un token number. Y cierre de la lista para lo que estamos haciéndole el análisis léxico ahí. ¿Sabes? Quizás es un poco locura y no tiene mucho sentido, pero interpreto con lenguaje viene también relacionado o modificado, depende de cómo se ha hecho el compilador, ¿no? Vale. ¿Hay algún lenguaje que permita al usuario modificar o establecer en un caso concreto, por ejemplo, una forma distinta de entender ese contexto? ¿Hay algún lenguaje que permita, por ejemplo, no existe el barra barra, un lenguaje con barra juntas, y yo quiero que ese barra barra haga una acción en concreto o se compite de una forma especial o que se interprete de una forma que no está hecha en el compilador? ¿Hay algún lenguaje que te permita? Yo lo que dices es si un lenguaje puede tener una sintaxis modificable. Eso. Ya. No, realmente no se suele hacer. Lo que sí se suele, ya veremos algunas soluciones, porque la pregunta es más compleja y comprende varias fases. Y entonces Lisp permite hacer alguna cosa de esas, pero más a nivel de árboles, o sea, ya vale, no tanto a nivel de modificación de la sintaxis. Hay lenguajes que tienen una sintaxis muy útil, como es el caso de Ruby, con el que están familiarizados,
pero la sintaxis es fija, es simplemente que la sintaxis es tan rica que te permite jugar, pero no, lo normal, digamos que en el 90, yo diría que en el 100% de los lenguajes, porque la sintaxis queda fijada. ¿De acuerdo? Probablemente eso se planteó en los orígenes, en la protohistoria de los compiladores, es decir, podemos hacer lenguajes en los cuales la sintaxis sea variable, pero de alguna manera es mejor tener la gramática y la sintaxis fijada y te simplifica la vida. Fíjate que al final estos son programas complejos que son muy difíciles de mantener. Cuanto más lo compliques, más problemas lo vas a tener. Bueno. De manera que sí, la respuesta a eso es más bien no, es no. Lo que no significa que no se pueda hacer. Entonces, eso forma parte del parsing. Cuando ahí decimos parsing, de la fase de parsing, hay una primera fase que es el análisis léxico. Y fíjense que el resultado del análisis léxico es un flujo que es un flujo de tokens. Yo aquí he puesto la RAE para indicar que esos son los tokens. Pero en realidad, en la situación real, eso es lo que puede ocurrir, pero también pueden ocurrir otras cosas. Puede ser que la relación entre el analizador sintáctico y el analizador léxico sea distinta, en el sentido de que el analizador sintáctico, ahí está la cadena de entrada, allá a la izquierda, y el analizador sintáctico le dice al analizador léxico, dame un token, es una relación de lo que se llama corrutina o generador, dame un token, y entonces le da el token identificador, bien, ahora necesito otro token, dame otro token y recibe el token operator. ¿De acuerdo? Dame otro token, etcétera, y va teniendo los tokens en una relación de corrutina, o bien puede ser que el analizador léxico corra en una sola fase, genere esta lista, y luego ya el analizador sintáctico actúa sobre la lista. ¿Vale? Y esas dos formas existen en los compiladores. ¿De acuerdo? En este caso se llama, la primera es una relación de corrutina, la segunda es una relación de fase completa. La relación de corrutina es más potente que la relación de lista completa. ¿Por qué? Pues porque el analizador sintáctico es un distinto. ¿De acuerdo? El analizador sintáctico sabe, porque ya tiene la estructura de datos esta, y entonces entiende la frase. Y como entiende la frase, le puede decir, y eso tiene que ver un poco con lo que tú preguntabas, y en cierto modo es una respuesta de que sí se hace, pero solo a un nivel muy pequeño. Lo que ocurre en algunos casos es que el analizador sintáctico, cuando tiene esta relación de corrutina, de dame un token, vale, gracias, un identificador, gracias, señor analizador léxico. Dame otro token, es el assign, vale. Pero a veces el analizador sintáctico le dice, mira, a partir de ahora, cuando veas este identificador, no me devuelvas el token identificador, me devuelves el token type. ¿Sí? Y resulta que entonces, lo que era siempre el token identificador, ahora para este haces una excepción. Eso, por ejemplo, ocurre en los compiladores de C. Los compiladores, en el lenguaje C hay una ambigüedad, que es con los typedef. Typedef, chuchu, igual integer. Y ahora el chuchu, ya no, el analizador léxico no va a devolver el token identificador. El analizador léxico va a devolver el token tipo, porque el analizador sintáctico, que está al rollo, le dice, ahora me cambias sobre la marcha, mientras que si lo hacemos en una sola fase, no podemos hacer eso, le decimos analizador léxico. Haz tú todo el análisis léxico, ponme los tokens y yo ya entro. Luego eso depende del lenguaje. En C es absolutamente necesario que la relación sea, bueno, no absolutamente necesario, todo se puede arreglar, pero es mejor una relación de corrutina porque el lenguaje tiene una ambigüedad. Tiene una ambigüedad ¿Y cómo se resuelve la ambigüedad? La ambigüedad simplemente diciendo no. Los tokens, los identificadores, que son identificadores de un tipo, que definen un tipo, no devuelven el token identificador, devuelven el token. Eso arregla. ¿Sí? Luego, la relación entre el análisis léxico y el análisis sintáctico es importante. Una vez que se tiene el análisis
léxico se pasa al análisis. Bueno, vamos a escribir sintaxis. Análisis, léxico del análisis. Sí. Sintax análisis. ¿Vale? Y en el sintax análisis es que se construye esta estructura. La estructura de datos, que es una jerarquía en algo. ¿Vale? Fíjense que claro, cuando yo escribí esta frase A igual a 2 más comentario plus 3, se supone que pertenece a algún lenguaje. Al lenguaje C, o al lenguaje JavaScript, o al lenguaje X, ¿vale? Pero el lenguaje JavaScript tiene una gramática, una contextograma, ¿de acuerdo? Todos los lenguajes tienen una contextograma. JavaScript tiene una contextograma, TypeScript tiene una contextograma, Ada tiene una contextograma, Rust tiene una contextograma. ¿De acuerdo? Que no define completamente el lenguaje, define la sintaxis del lenguaje. Y seguro que lo han visto ahí en documentos, de notación vamos a UR, extendida, etcétera, etcétera. ¿Vale? De manera que realmente, si se acuerdan de computabilidad, que esta frase pertenece al lenguaje JavaScript, lo que significa es que existe una derivación desde el símbolo de arranque hasta esa frase, ¿verdad? Y podríamos hacer la derivación, podríamos ir a la documentación y decir, el símbolo de arranque es programa o módulo, y módulo puede ser programa o puede ser librería. El programa es un conjunto de declaraciones seguido por un conjunto de sentencias. Sentencias son expresiones son expresiones de asignación son bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Y al final tendríamos esta frase como derivable. ¿Sí? Y todos sabemos que una derivación en realidad no es sino dar lugar a un árbol. ¿Se acuerdan de eso? En realidad, si viste la derivación con el símbolo de arranque arriba y las reglas de producción aplicadas, te va dando un árbol que es lo que se llama el árbol de parsing o el árbol sintáctico. ¿De acuerdo? El árbol sintáctico. Y a veces yo me referiría a él como el árbol sintáctico concreto. ¿De acuerdo? El árbol sintáctico concreto. Pero claro, cuando tú tienes ese árbol, ese es un árbol gigantesco. Porque deriva, puede tener una profundidad tremenda, puede ser terriblemente complejo. No es esa estructura de datos la que queremos. Lo que queremos es una estructura de datos que sea compacta y que represente bien a esa derivación, a ese árbol de análisis sintáctico concreto. Contenga esa jerarquía. ¿Se entiende cuál es el objetivo a perseguir en esta fase? De manera que, en realidad, en esta fase lo que se hace es construir una representación del árbol sintáctico, de parsing, de derivación, pero súper compacta, súper legible por un humano y súper legible por un programa. Y se construye ese objeto. ¿Vale? Y ese objeto va a ser el resultado del syntax análisis, esa estructura. De manera que, de nuevo, ¿cómo se representa ese objeto? Pues mira, de nuevo te digo lo mismo que con los tokens. Depende del desarrollador del compilador. El desarrollador del compilador dice, pues mis objetos, el árbol va a ser así, y los nombres del hijo van a ser izquierda y derecha, o no sé. ¿Saben? Eso es, pero son objetos. Se va a producir un objeto de tipo árbol, cuyos nodos son objetos. ¿De acuerdo? Y los hijos de los nodos son objetos y los nietos de los nodos son objetos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice, esto es lo que viene. ¿Qué dice aquí? Ir assigns. La palabra tokens se quedó en el medio, perdón. Después, ir assign number operator. Number, ¿no? Y él ya se da cuenta y dice, wow, esto está claro. Esto es una sentencia de asignación. El analizador léxico ya es más listo y dice, esto es una sentencia de asignación. Y entonces crea un nodo assign. Y en ese nodo assign es un objeto y tiene un montón de información acerca del assign.
Tiene toda la información, entre otras cosas, del token assign. Por supuesto, que le da la información. Es un assign del tipo igual, porque podría ser un bar igual, un por igual, un dividido igual, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un assign cuyo valor es igual, cuya localización es la que me dieron el analizador crítico ya la construyó por mí, etcétera, etcétera. Pero yo ahora la voy a adornar un poco más. ¿Vale? De manera que construye un nuevo assign y dice, este va a ser el root del árbol de esa red. Esto es un assign. Y claro, un assign le vamos a dar dos hijos. Uno es el hijo left. Si quieres, le pones nombres a los hijos. Y otro lo llaman right. Pero por supuesto, eso es absolutamente arbitrario también. Tú puedes llamar a los hijos como te dé la gana. ¿De acuerdo? Podrías poner, en vez de left y right, izquierda y derecho en español, o podrías haber dicho, no, la parte izquierda es pues left value y la parte derecha es right value, yo qué sé, inventarte nombres, lo que sea. Vale, en la parte izquierda hay otro tipo de nodo, que también de nuevo, pero en este caso, si quieren, si el lenguaje es muy sencillito, podríamos decir que es un identificador, pero aquí podría ser también un nodo, al nodo lo podrías llamar variable o cualquier cosa, o left value o una cosa así. ¿De acuerdo? Yo voy a simplificar las cosas, lo voy a llamar como el token, que no tiene por qué llamarse como el token, identificador, ¿de acuerdo? Y fíjense que esto es un objeto, en realidad aquí tiene el atributo value, es A, etcétera, ¿vale? ¿Y cuál es el hijo derecho? El hijo derecho es otro nodo, que podría ser incluso, puede que, no sé, qué decidió el diseñador, que podría llamarlo operator, y, perdón, sí, exacto, operator, y el value sería ¿ven? Porque el lado derecho es una operación de suma. Y como ha hecho el análisis sintáctico, se da cuenta de que cuando ha ido haciendo la derivación, porque él ha construido, el parser construye la derivación, de hecho. Hace la derivación que ustedes hacían en computabilidad, la hace. Y entonces dice, entonces esto deriva en suma o operación binaria, y operación binaria deriva en no sé qué, y al final de esto deriva en number, y entonces esto deriva en number. Y aquí pues antes lo llamamos number, ¿verdad? Y un nuevo number, ¿de acuerdo? Y el valor de este number es 2, y el valor de este number es 3. ¿Vale? De manera que se crea esta estructura de datos. Y fíjense que esta estructura de datos es muy chula, porque es como el árbol de derivación, pero súper concentrado. Bastante, se ha hecho abstracto. En vez de tener el árbol de derivación completo, tenemos el árbol de derivación abstracto. Es así como se llama. A este tipo de estructura de datos se le llama AST, Abstract Syntax Tree. O sea, el resultado de un parser se llama en la jerga un Abstract Syntax Tree. ¿De acuerdo? Un árbol sintáctico abstracto. ¿Por qué es eso? Es el árbol de derivación, pero resumido. Ese árbol es uno para cada sentencia. Ese árbol es uno para todo el programa. Es un pedazo de árbol que te gambas. ¿Vale? En este caso yo estoy suponiendo que este es todo el programa, porque si no, no me da la pisada. Ahora veremos alguno completo. Bueno, nunca lo veo completo. Tienes que pegar para poder Pero no, se construye un árbol para todo el programa. Si cargas una librería, se construye el árbol del módulo completo. ¿Me entiendes? Si incluyes código, al final tienes la cadena final de entrada, le abres los tokens, construyes el árbol y construyes un pedazo de árbol. ¿Se acuerdan que ayer les decía, no cabían los compiladores en... Imagínense el tamaño del árbol, no se podía meter un árbol completo.
completo, en un ordenador con 48K o 12K. Hay que compilar el código, se genera desde cero largo. Es decir, si tú, por ejemplo, Cada vez que compilas se genera desde cero largo. Luego ya cuando lo representas en modo librería ya no tienes ningún problema, ya te saltas todas esas fases, ¿de acuerdo? De hecho, por eso los compiladores se dividían en fases. Y entonces a lo mejor ya guardabas el árbol, eso lo haremos nosotros también en esta asignatura, guardaremos el árbol, y dices ya, no lo tengo que ver, esta fase me la salto, porque ya tengo el árbol, cojo el árbol y parto del árbol de hecho. ¿Sabes? Sigo. Pero digamos, si partes desde el principio, hay que hacer el árbol completo de nuevo. Bien. Luego esta es la fase de análisis sintáctico. La fase de análisis sintáctico comprende la fase de análisis léxico y la fase de análisis sintáctico. En la fase de análisis sintáctico el resultado es, repetimos, un abstract. Míralo aquí. Un abstract syntax. Sí. Vale. Enseguida iremos a las otras fases, pero en realidad, como hemos dicho también, se dividen en dos fases, el lexer y el parser. Más o menos. Entonces, vamos a ver uno funcionando. ¿De acuerdo? Vamos a ver un compilador funcionando. Entonces, para ver el compilador funcionando, aquí tienen en la clase de hoy un enlace que dice ejemplo de las fases de un compilador usando Spree. Y vamos a usar un compilador de JavaScript, ¿de acuerdo? Que es modular, que nos permita ver las fases y decirle, dame el análisis léxico, ¿cómo lo estás haciendo? Dame el análisis sintáctico, dame el resultado del análisis sintáctico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces para eso vamos a usar Spree. Tienen todo el código que vamos a usar en esta clase, en este repo, ¿de acuerdo? Spring.py JS Confeudal, que está en la organización template de la asignatura. ¿De acuerdo? O sea que yo ya me lo he descargado, ya he hecho el clonado y lo que vamos a hacer es usarlo ahora. Entonces me voy a Visual Studio Code y no me puedo ir porque antes me salí mal. Vale, y ahora ya puedo. Vamos a hacerlo grande. ¿Se ve bien? ¿Esto es suficientemente grande? ¿Sí? ¿Pueden ver ahí? Un poquito más grande, a ver. El único problema cuando lo hacemos más grande es que al final, claro, la cantidad de texto que podemos meter en este es chiquitita. WD. Espera, vale. Y entonces me parece que en examples el ejemplo que yo quería era git checkout inicial. Bueno, no, vamos a maximizar, quitamos esto para que se vea mejor, hacemos grande el y hacemos un clear aquí. Y yo ya tengo, me parece, y si no, bueno, cuando es una aplicación Node.js, si ustedes tienen una aplicación en Node.js y quieren instalar las dependencias, hacen un npm install. npm es como el hem del bundle de Ruby, te permite instalar las dependencias. El fichero package.json, aquí hay un fichero package.json que es el que describe las dependencias. Y hago un less package.json, ¿de acuerdo? Hay una sección dependencias en la cual se dice los módulos que se están instalando. Acon es un compilador de JavaScript, Acon es un traverser del árbol de JavaScript, porque fíjense que el parser que genera árboles, pues esos árboles vamos a estarlos trabajando durante toda la asignatura. Vamos a estar diciendo, cogemos el árbol, lo modificamos, aquí donde deriva este nodo lo arrancamos, metemos los nodos más allá, etc. De manera que vamos a tener que estar manipulando árboles durante toda la asignatura. Y esa es la razón de que ahí tengamos una librería que se llama AconWalk, que probablemente es para recorrer los árboles y manipularlos. ¿De acuerdo? Command code hen para la generación de code. En definitiva, son
diferentes herramientas para el uso de compiladores. Por cierto, este compilador es un compilador real, no es un compilador de juguete, ¿de acuerdo? Es el compilador, por ejemplo, que usa ESLint, que es el estándar de linter en JavaScript. ¿Vale? ¿Sabes lo que es un linter? Linter. No linter, linter. ¿Saben lo que es un lint o un linter? No. Hay muchas formas de compiladores, ¿de acuerdo? Los linters no producen código, los linters producen errores y advertencias y consejos. Es decir, un linter es un compilador cuya función es decirte si estás siguiendo buenas prácticas o no. Y te dice, no te puedes llamar una variable así, porque es una mala práctica. O no puedes tener este código repetido aquí y allí, porque es una mala práctica repetir código. ¿De acuerdo? Entonces un linter no hace tanto generación de código como desarrollar, darte un montón de warnings, un montón de advertencias, un montón de consejos, etcétera. Amargarte. ¿Qué pasa en intervenir el linter? El linter es un compilador aparte. Mira, hay muchos procesos de traducción. Tú puedes traducir del inglés al español. Eso es un proceso de traducción. Y no es el que estamos tratando aquí porque no estamos tratando con lenguajes naturales. Un proceso de traducción puede ser, yo traduzco de TypeScript a JavaScript. Y en ese caso estoy traduciendo de un lenguaje de alto nivel a otro alto nivel. Un linter es un traductor, pero no es un traductor en el sentido convencional. Porque lo que coge es un lenguaje convencional, Java o Rust o Python, y lo que le produce como salida es una lista de advertencias. ¿De acuerdo? Y además que son advertencias programables, es decir, usted puede decir más advertencias la desactivación de patrones, no quiero que me llames la atención sobre ellos porque yo voy a ser malo, o no me da la gana de hacerse caso. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando tienes una herramienta como Visual Studio Code, Visual Studio Code es un compilador también, tiene un compilador. Cuando él te está diciendo esta función tiene esta API, esta función, cuidado que ahí hay un error, te está compilando. Incluso es una situación de compilación ligeramente distinta, porque no vamos a producir el código, sino que vamos a intentar, es un tipo de linter, pero dinámico, en el cual sobre la marcha, mientras tú escribes, está compilando y está produciendo los errores. Es un linter dinámico. ¿Ves? No hay un solo caso de estudio, hay miles de casos de estudio. Un linter es un caso de estudio aparte. Pero eso sí, tienen todos un análisis léxico, un análisis sintáctico, un análisis semántico. ¿De acuerdo? O sea, van a tener las mismas fases. Solo cambia la fase final de generación de código. En algunos casos no hay generación de código. Bien. ¿Por dónde iba? Estábamos en la demo. Sí. Bueno, pues estas son las dependencias. El asterisco significa, me importa un pito el número de versión, ¿de acuerdo? Porque como esto es para una clase, me interesa usar la última siempre que puedo. O sea que por eso es que en el package JSON. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar Node.js. Node es un intérprete de JavaScript para el servidor, en línea de comandos. No es, los intérpretes de JavaScript normalmente se ejecutan en el browser, en el navegador. Node fue concebido para ejecutarse como Python o como Ruby o como C. De manera que cuando escribes Node, lo que ocurre es que te metes en un bucle REPL. ¿Vale? Te metes en un bucle REPL. Todo el mundo sabe lo que es un bucle REPL. Repeat, evaluate, REPL. Yo no sé si es la hora o es que ya están muy cansados. Son las 9:20, todavía queda un poquito de tiempo. Yo les ruego silencio, se los dije ayer y espero no tener que repetirlo mucho. Les ruego silencio. Si quieren hablar de algo, pues mejor no hacerlo porque
porque a mí me despistó un montón, de verdad. Y estos seguro que lo han usado un montón de veces, es lo único que no sabían el nombre, pero cuando abres Python, cuando abres Ruby, tienes el bucle Ripple. Y es el bucle en el cual tú pones una expresión, te da el resultado de la expresión, o pones otra expresión, tienes el resultado. Entonces vamos a hacerlo en plan interactivo y vamos a usar el bucle Ripple de Node.js, de un intérprete de JavaScript. Y no, vámonos al perfil del profe, me parece, que era donde estaba. Y así hemos arrancado el bucle Ripple, ¿de acuerdo? Por supuesto, eso, pues, primero instalamos, después abrimos el bucle Ripple y vamos a escribir una expresión JavaScript, ¿de acuerdo? En el bucle Ripple, si tú quieres cargar una librería, las librerías en JavaScript, en Node.js, esto es una historia larga, no quiero tampoco extenderme, pero hay dos formas de tener librerías en Node.js. Una se llama, hay dos estándares, el CommonJS y el ECMA6, LS6, que es el más común hoy en día, pero digamos que cuando usas el bucle Ripple tienes que cargar una librería modo CommonJS, y en este caso la sintaxis es esta. Tú pones el nombre de la variable, voy a quitarle la palabra const, para que const simplemente significa lo que ustedes creen, es decir, que es una constante, ¿de acuerdo? Pero para que se vea, porque la conducta del bucle Ripple. Esto va a cargar la librería Spree, que contiene el compilador de Spree, el parser, el analizador léxico, etcétera, etcétera. Básicamente es un parser. En Spree lo que hay es un parser, analizador léxico y analizador sintáctico. De manera que la librería exporta un objeto y el objeto va a quedar en Spree, y como consecuencia de que es un bucle Ripple, vamos a ver el objeto retornado, ¿de acuerdo? Es un pedazo de objeto, va a salir un pedazo de objeto. Así que yo pulso retorno de carro, y ese es el objeto retornado, ¿de acuerdo? Como ven, la llavita cerrar, pero va más arriba, va más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Eso era visitor keys, que era un atributo del objeto. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Pero este es el objeto parser, en cierto modo, que tiene, como ven, un atributo syntax. Y el atributo syntax tiene un montón de cosas. Tiene array expression, array pattern, arrow function expression, assignment expression. Y que son métodos. Bueno, mentira, ahí son cadenas en este caso. Y luego tiene visitor keys. Pero en definitiva es un objeto que define cómo va a ser la estructura del árbol, qué versiones de JavaScript soporta el compiler, porque, claro, es que los lenguajes van cambiando con el tiempo y hay que mantenerlos. Y no es lo mismo la versión de JavaScript 3 que la versión 5, que es incompatible con la 3 o la 15. ¿Sabéis? Con lo cual, en realidad no es un parser, es múltiples parsers, porque hay un parser para cada versión. ¿Sabéis? Incluso poner un atributo que es el latest version para saber por dónde van, etcétera. Por lo último. Tienen un tokenize, un atributo tokenize. ¿Qué será eso? Pero es una función. Ese es el lexicon, ¿vale? Y por supuesto el número de versión de Spree que estoy usando. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos, sí, por ejemplo, si escribo Spree supported ECMA versions, en realidad lo que obtengo es este atributo de aquí, ¿vale? Y me sale la misma lista que estamos viendo al ver todo el objeto. ¿Se entiende? Vamos a hacer un análisis léxico. Y claro, ya dije que era la función tokenize. El analizador léxico admite opciones, de manera que, ¿ven? Aquí le estoy diciendo, dame el flujo de tokens, dame la lista de tokens para el código JavaScript ANSA equal, pongo un comentario para que vean si aparece o no aparece.
discutíamos. Y luego, después, normalmente del lexer o del parser, siempre se puede pasar un objeto que parametriza la conducta del tokenizer, del lexer o del parser. Y le puedes decir, no, mira, yo quiero que me des los rangos de localización de dónde empieza el token, dónde termina el token, por ejemplo. Cosas así, ¿vale? Puedes jugar. O quiero los comentarios o no quiero los comentarios, ¿vale? De manera que si yo pulso ahora retorno de carro, ven, me sale un array, me sale una lista que dice objeto token, el primero es de type identifier, claro, el value es ANSA, start 0, end 6, range 06, ¿vale? Fíjense que ahí él ha decidido que el igual es puntuator, ¿vale? Puntuator, lo que tú digas. El desarrollador del compilador decidió que el token igual, que el igual cae en los tokens puntuator. No problema, porque tú sabes en el value que es un igual, ¿vale? ¿Hay un convenio para todos esos nombres o...? Sí y no. Es decir, esto es como lo que te han enseñado toda la vida en esta carrera. Estas son las best practices. ¿Las sigues o no las sigues? Es decir, que si tú como desarrollador decides que los iguales y los más se llaman chuchus, pues, allá tú y tal. Ahora, la mayor parte de la gente los llama operators, cosas así. Pero no. Sí que hay estándares, pero son estándares, muchos de ellos no son ANSYs ni reconocidos por asociaciones de estándares. Es decir, se dice, no, este es el árbol estándar de JavaScript. Pero es que no puede haber un estándar. No puede haber un estándar porque tú dices, este es el árbol estándar de JavaScript. No, pero es que yo quiero ahora hacer una nueva extensión de JavaScript que es experimental y que hace no sé qué y no sé cuál. Y claro, ya no me vale el árbol, tengo que modificar el árbol y tengo que inventar algo nuevo. ¿De acuerdo? Entonces es muy difícil tener un estándar. Pero si hay estándares de árbol y hay gente que intenta estandarizar, no, mira, doctor, me lo llamas así en general. Sí, pero... Creo que el índice, por así decirlo. No te he entendido. El en, dijiste. Sí, el en. No coincide con la última posición de la letra, sino que va una más allá. El en, el atributo en del no te oía bien, estoy solo perdido. Sí, habría que contar, ¿no? Pero es el siguiente, me parece. Porque empiezas en 0, pues ANSA es 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, sí, coincide con la última, porque ten en cuenta, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, no, sí, es el siguiente. Sí, detalles, de nuevo, decisión del desarrollador. Es decir, podría haber dicho, no, yo pongo el end donde acaba de verdad. Pero no, dice, end es el siguiente del donde... ¿Por qué? Porque para él las cuentas le dio por hacerlas así y las hizo así. Eso depende de ti, en definitiva, como desarrollador. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos pasados de tiempo. Bueno, pues... Nada, si quiero hacer un parsing de esa misma frase, ¿de acuerdo? Lo que llamamos al método parse. El objeto split tiene un método parse, ¿vale? Le pasas la frase con ANSA igual 42 y luego un objeto en el que puedes especificarle qué versión quieres usar de JavaScript, el input en qué versión de JavaScript está. Si es una más, creo que por defecto usa las 5, no sé cuál lo usa por defecto, ahora me baila. Por ejemplo, si le pones token student, te va a dar también en la lista de tokens, aparte del árbol, y entonces lo que te sale es el árbol, ¿de acuerdo? Fíjense que no estamos viendo todo el árbol porque en realidad aquí lo único que estamos viendo es la raíz del árbol. El nodo root se llama program y tiene un hijo que se llama body, que es un array, y en este caso solo tiene en el array un elemento que es del tipo variable declaration, ¿de acuerdo? Es la transición. Y luego variable declaration tiene un hijo declarations y simplemente se ha simplificado a array para que no, porque si no saldrían páginas y páginas, ¿de acuerdo? Entonces el debugger, el Ripple, lo resume en array. Luego veremos más completo. Lo dejamos aquí.